horarios de manifestaciones. Hay horarios que el mundo espiritual contrario lo toma para manifestaciones. Pero vemos que Dios también en su potestad, en su amor, toma el mundo espiritual y toma los horarios de la madrugada como horarios para manifestar su gloria. Toma los horarios de la madrugada como horarios para manifestar su poder. Toma esos horarios como horarios para revelar su gloria a sus hijos. La Biblia dice que Jacob estaba peleando con un varón y dice que estaba amaneciendo y dice que Jacob luchó y Jacob dice la palabra que el ángel le dijo: suéltame que raye el alba, o sea, suéltame que va a amanecer. Jacob peleó con el ángel en la madrugada y en la madrugada Jacob recibió el cambio de nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de televisión. Es un regocijo, es un gozo. Un día más, bajo la gracia y la presencia del Señor, nos sentimos bien, maravillados por lo que Dios está haciendo, por las maravillas, el poder de Dios, lo que está ocurriendo con los temas, como la gente está siendo impactado por el poder de Dios, como la unción que está levantando a las personas a través de los videos, y mucha gente está siendo restaurados, fortalecidos, sus espíritus están siendo conectados al Espíritu de Dios. Hoy en día tenemos tanta fe y tanta confianza de que tu vida va a ser restaurada con un contenido, de que hay un contenido que va a impactar tu corazón, de que lo que vamos a traer hoy va a impactar tu espíritu y va a impactar tu ser. El día de hoy quiero tomar un tema, ya como está escrito, como ustedes lo vieron en el flyer, ahí arriba lo vieron, el misterio de las 3 de la mañana. Nosotros bíblicamente sabemos que la oración tiene poder y sabemos que el mundo espiritual completo tiene un auge mayor durante las horas de la madrugada. Las horas de la madrugada son el tiempo donde se opera, donde se planifica, donde se traman estrategias espirituales, estrategias de maldad contra el ser humano, contra el hombre, estrategias que se plasman contra la humanidad. La Biblia establece, gloria a Dios, en el libro de Marcos, capítulo 1, a la altura del verso 35, y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bien, vemos aquí el ejemplo del maestro. Hablamos de la hora de la madrugada, las 3, como una hora especial. Y vemos al maestro que se levanta a un horario, dice muy de mañana. Cuando habla muy de mañana, está refiriéndose prácticamente al tiempo de la madrugada. Y por decir algo, las 3 de la mañana, que es el centro, es el medio de lo que es la madrugada. Es donde la madrugada está en su pleno apogeo. Es el centro de la madrugada. Vemos que Jesús se levantó cuando aún era oscuro y se fue a un lugar solo a orar. Mucha gente sabe que hay muchos mitos, hay muchos misterios, hay muchas cosas alrededor de la madrugada. Las 3 de la mañana encierra un misticismo muy grande. Mucha gente, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que en mi barrio decían que a las 3 de la mañana se movía lo que era un bacá. Un bacá era un tipo de espíritu que arrastraba una cadena y se escuchaba la cadena arrastrar y se paseaba por todo el barrio y la gente entraba en pánico, la gente entraba en miedo, incluso en los campos, en muchos lugares en nuestro país se conoce como bacá, se conoce como ese espíritu, esa entidad demoníaca que está puesta para cuidar una propiedad. Los hacendados, la gente que tenían dinero, tenían de alguna manera la devoción, la fe de que un espíritu convertido en un animal se encargaba de cuidar, de proteger sus propiedades, se encargaba de cuidar todo lo que era su casa, y de ahí sale lo que es el término bacá, y de ahí se desprende a la cultura dominicana en nosotros, en nuestro país, lo que tiene que ver con el bacá. Y mucha gente en la madrugada existe lo que era el miedo, el pánico. Si hay un horario que aún hasta el día de hoy a mucha gente le da miedo, es las 3 de la mañana. Si hay un horario que para mucha gente representa un peligro, es las 3 de la mañana. Si hay un horario que para muchos cristianos, no cristianos, representa un temor, es las 3 de la mañana, porque la gente se le inculcó, se le plasmó en su alma
se plasmó en su corazón que a las 3 de la mañana se mueven cosas raras, que a las 3 de la mañana hay espíritu en los aires, que a las 3 de la mañana las tinieblas tienen más poder, incluso tienen más facultad. Creo por la palabra, gloria a Dios, que hay que prestar atención con esto. No podemos ignorar, dice la Biblia, las maquinaciones del enemigo. Hay cristianos que sabemos y conocemos lo que significa el mundo espiritual. Y para hablar de las 3 de la mañana y hablar de todo lo que tiene que ver con el contacto espiritual en ese horario, quisiera tocar y hablar un poco de lo que significa o el significado para mucha gente del mundo espiritual. Mucha gente, cristiano, no cristiano, cuando se habla del mundo espiritual, tiene miedo, tiene temor, tiene un pánico, se crea una duda, se crea una desinformación. El mundo espiritual no es más que aquel mundo inmaterial que existe, gloria a Dios, y que el apóstol Pablo dice que es real. Y dice que el mundo espiritual es incluso más real que el mundo físico. Dice la palabra que lo que no se ve, gloria a Dios, es perdurable, más lo que se ve es pasajero, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando Pablo habla de lo que se ve, que fue hecho de lo que no se ve, se está refiriendo al mundo espiritual, se está refiriendo al movimiento del mundo espiritual, que a los ojos humanos está cerrado. El mundo espiritual, cuando el hombre cae en el huerto del Edén, pierde la presencia de Dios, sale de esa inocencia, de ese estado glorioso en el cual Dios creó al hombre en semejanza, el hombre se le cierran los sentidos espirituales y se le quedan abiertos los sentidos humanos. Cuando Adán y Eva comen del huerto, los sentidos espirituales se cierran. Todos los sentidos espirituales quedan totalmente cerrados. Las facultades espirituales quedan totalmente anuladas. Gloria a Dios. Entonces el hombre queda totalmente en lo que es un estado humano, natural, terrenal. Un estado que no le permite el acceso ni el conocimiento a lo sobrenatural. Cuando hablamos de mundo espiritual, estamos hablando del mundo invisible, lo que no se ve, de lo que Pablo dice que lo que no se ve, gloria a Dios, es mayor que lo que se veía. Y la Biblia revela acerca de esto, que el mundo espiritual es más tangente, es más real que el mundo físico, gloria a Dios, porque dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y antes que lo que se ve existiera, existía lo que no se veía. Quiero introducir con esto para que el espíritu de alguien sea despierto, para que el espíritu de alguien se abra, para que alguien conozca un poco de los misterios. El apóstol Pablo dice en un texto, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que operan en las regiones celestes de maldad. Todo el mundo espiritual siempre está en movimiento. Tenemos que reconocer algo. Los espíritus inmundos no duermen, no comen, no le da sueño, no se cansan, son espíritus. Y estos espíritus no tienen la humanidad para cansarse, no duermen, no descansan, no se agotan. Por eso la Biblia trata de enfocarnos a nosotros en lo que es la cosmovisión de la madrugada y la cosmovisión de lo que tiene que ver con el tema de oración de madrugada y lo que tiene que ver con la intimidad en la madrugada y esa área que nosotros conocemos como la madrugada a las 3 de la mañana. Que aunque sean diferentes países, hay un tema espiritual con ese horario. Hay un tema espiritual con ese horario. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de ese tema de la madrugada, que hablan de eso. Dice la Biblia que Jesús se apartó de los discípulos y se fue a orar. Y dice que como a la cuarta vigilia venía sobre ellos caminando sobre las aguas. Hay un tema en lo sobrenatural. Hay un acceso y una conexión al mundo espiritual que se abre a las 3 de la mañana. Hay una conexión al mundo espiritual que se abre, que se amplía. Vemos que Jesús no caminó sobre el mar en el día, pero a las 3 de la mañana dice que venía caminando hacia ellos, caminando sobre las aguas. Dice el texto bíblico que Jesucristo estaba caminando sobre las aguas y dice que los discípulos, Él los vio remar con fatiga. Gloria a Dios. Yo creo, gloria a Jesús, que Cristo es el posterior Adán y el primer Adán tenía facultades espirituales, fue creado con un diseño espiritual poderoso, fue creado con sus sentidos espirituales abiertos, fue creado con los sentidos espirituales agudizados. Adán podía ver más allá de lo humano, Adán tenía facultad de ver y de conocer, tenía una conciencia abierta para conocer, el conocimiento, la sabiduría estaba en Adán, fue acabado en perfección, no como alguna gente lo dice, que el hombre fue evolucionando, no existe tal teoría.
Es imposible que un ser que tuvo que evolucionar de un animal haya podido ponerle los nombres a los animales y que Dios le haya dado la tarea de enseñorearse sobre toda la creación. O sea, vemos que allí en el huerto, el Adán sobrenatural, el Adán que tenía acceso a lo sobrenatural, al mundo espiritual, cae. Entonces hay un Adán que está conectado a lo terrenal. Por eso hay mucha gente que estos temas no lo entiende. Hay gente que no comprende la envergadura, el nivel de lo que es el tema espiritual, ni lo que tiene que ver con las 3 de la mañana. Quiero enfatizar con el tema de la madrugada y por qué es tan complicado orar de madrugada y por qué a mucha gente se le hace difícil levantarse a las 3 y por qué a otros le dan miedo orar a las 3 de la mañana y qué tan real es que los demonios operan a esa hora. Bueno, bíblicamente sabemos que es un horario donde los seres humanos están dormidos, donde la gran parte de la gente está dormida, gloria a Dios, pero hay una parte de los seres humanos, esa parte que opera en lo que es la maldad, en las cosas negativas, se mantiene despierta aún a ese horario. La gente que trabaja vendiendo drogas amanecen y están despiertos en horario a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana son los horarios perfectos para que los ladrones entren a robar. Recuerdo, hermanos, que una vez un ladrón se entró a mi casa y ese ladrón venía exactamente a tratar de robar a mi casa a las 3 de la mañana, porque entendía que era la hora donde el sueño estaba más sobre los cuerpos de las personas. Entendía que era un horario donde el sueño estaba más apoderado de la gente. Y él venía a esa hora y yo velaba para verlo, para percibir que llegaba, para escucharlo, y lo escuchaba. Siempre era a las 3 de la mañana. Hay gente que está ahí y está viendo el video y dice: pastor, exactamente a las 3 de la mañana de mi país, siento que algo llega a mi casa. Imasharamaya, Indalai, Lima Shanda. Siento que a las 3 de la mañana el ambiente cambia. Siento que hay algo, hay una atmósfera contraria que se apodera de mi área, de mi casa. Gloria a Dios. Siento que hay una atmósfera rara que se apodera de mi vida. Aleluya. Hay 2 horarios donde el mundo espiritual entra en función con mayor auge. Son las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Son 2 horarios muy importantes. Son 2 horarios que usted tiene que prestar atención. Ya le dije que Jesús caminó sobre las aguas y era muy posible que fuera a las 3 de la mañana, porque dice a la 4ª vigilia. Las madrugadas estaban divididas en vigilia, en 4 vigilias de la noche. La última vigilia, que es la 4ª vigilia, que comienza a las 3 de la mañana y termina a las 6. En esa hora, en esa 4ª vigilia, Jesús vino caminando sobre las aguas hacia ellos. Jesús vino caminando en el mar, venía en las aguas, venía caminando sobre las aguas, y vemos como los discípulos ven esta hazaña sobrenatural de Jesús a un horario llamado las 3 de la mañana. Mucha gente, muchos brujos satanistas cogen las 3 de la mañana como un horario para ir a hacer sacrificio en los cementerios. Cogen las 3 de la mañana para hacer sus diabluras, y las 12 de la noche son horarios especiales. Recuerdo que una noche iba a predicar a una vigilia, y cuando voy a predicar a la vigilia, en ese momento andaba yo en mi pequeño motor, mi motorcito, y cuando voy en mi motorcito a predicar, recuerdo que veo en medio de la calle, en una cruz de camino por mi casa, que hay unas mujeres nacionales haitianas que se están bañando desnudas en una ponchera, en una especie de cubeta llena de una agua verde, gloria a Dios. Y ellas estaban haciendo una oración y cantando algo en el idioma de ella, gloria a Dios. Estaban creyendo que en ese horario había un contacto con lo espiritual. Ellas estaban haciendo eso porque entendían, por los ritos satánicos y diabólicos, se entienden que las 12 y las 3 de la mañana son horarios pertinentes para eso. Primero, quiero tomar el horario de las 3 de la mañana para que muchos de ustedes despierten su espíritu, para que muchos de ustedes entiendan que el mundo espiritual es real, que las operaciones del mundo espiritual son tangibles, son incambiables, que el mundo espiritual está totalmente activo, que el mundo espiritual no se detiene. Vemos que Jesús, cuando lo van a arrestar, posiblemente dicen que era las 12 de la noche, a la hora del arresto de Jesús, Jesús le menciona algo a los sacerdotes cuando lo van a arrestar. Y él le dice: todos los días he estado con ustedes, he predicado en la plaza, he enseñado en su sinagoga, he enseñado en todos lugares y nadie me ha tocado. Pero dice: esta es vuestra hora
y la hora de las tinieblas. La maldad le encanta operar en las tinieblas. Shama, Lima Shanda. La maldad le encanta operar en la tiniebla. A la maldad le encanta operar en ciertos horarios para infundir miedo y para no ser descubierta ni ser expuesta a la luz del día. Vemos que los brujos hacen sacrificio en horas de la madrugada, hacen sacrificio de noche, a las 12, 3 de la mañana, hacen sacrificio, diferentes sacrificios. Y recuerdo, para volver testimonio que vi de las mujeres, que yo vi que estaban bañándose con una agua verde en el medio de una calle, desnudas, sin nada de ropa, haciendo una especie de ritual, porque su fe o porque las instrucciones del diablo para ella en ese horario era hacer eso a esa hora. Porque le dijo que el resultado era hacerlo a esa hora. Báñate a esa hora. Y hay 1.000.000 de rituales espirituales, diabólicos y malignos, que nosotros sabemos que tienen función para los que creen en eso y para los que ponen su confianza en eso. Tienen función y ejercen cierto tipo de poder. La Biblia dice, gloria a Dios, que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y nosotros como cristianos no podemos ignorar el mundo espiritual. No podemos vivir por ahí como que el mundo espiritual no existiera. Hay horarios especiales. Hay horarios de manifestaciones. Hay horarios que el mundo espiritual contrario lo toma para manifestaciones. Pero vemos que Dios también en su potestad, en su amor, toma el mundo espiritual y toma los horarios de la madrugada como horarios para manifestar su gloria. Toma los horarios de la madrugada como horarios para manifestar su poder. Toma esos horarios como horarios para revelar su gloria a sus hijos. La Biblia dice que Jacob estaba peleando con un varón y dice que estaba amaneciendo y dice que Jacob luchó y Jacob dice la palabra que el ángel le dijo, suéltame que raye el alba, o sea, suéltame que va a amanecer. Jacob peleó con el ángel en la madrugada y en la madrugada Jacob recibió el cambio de nombre de Jacob a Israel, recibió la bendición de Dios. Ahora, quiero decirte que aunque los brujos, aunque los agoreros, los hechiceros tomen los horarios de la madrugada para hacer sus cosas malas, Dios también tiene gente despierta a las 3 de la mañana para hacerle guerra a lo que es el mundo espiritual, para mantener un equilibrio. Por eso hay gente que por años se despierta a las 3 y ese es su horario para orar. Hay gente que por años se despierta a las 3 de la mañana y es el horario para reprender, para deshacer los planes del diablo, para establecer el orden de Dios. Vemos que Jesús oraba en la madrugada, toda la madrugada en oración, y descendía en la mañana y hacía milagros. Él tenía la victoria en la madrugada, peleaba, libraba la batalla y en el día manifestaba el poder. En el día manifestaba lo que ya lo tuvo en la madrugada. Vemos que Jacob peleó con el ángel y en la mañana vino cojeando y vino con el nombre de Israel. Vino con una marca, vino con un sello, vino con una unción, vino bajo una autoridad. Creo que Dios nos quiere despertar el espíritu el día de hoy y nos quiere despertar el espíritu. Hay gente que te va a decir no ore a las 3 porque a las 3 se mueven muchos demonios. No ore a las 3 porque a las 3 se mueven muchos espíritus raros. No ore a las 3 de la mañana porque a las 3 de la mañana hay demonios en los aires que se mueven. Tengo que decirle que las mayores manifestaciones de gloria se viven a las 3 de la mañana. Las mayores manifestaciones de revelación, de palabras proféticas, se viven a las 3 de la mañana. La madrugada es un tiempo poderoso para orar. Es un tiempo especial para conectarse con Dios. Indanawa, Tayamashanda. Oh, gloria a Dios. La madrugada es un tiempo especial donde se manifiesta la presencia de Dios, donde mucha gente tiene esa conexión más poderosa y más estrecha con Dios. Hay gente que prefiere y preferirá por muchos años levantarse a las 3 a orar, levantarse en ese horario, conectarse con Dios, levantarse a las 3 y conectarse con el Espíritu Santo. Porque es el horario donde Dios trata con ellos. Es el horario donde Dios se les revela. Dice la Biblia que Jesús, levantándose muy de mañana, se fue a orar a un lugar solitario. La madrugada representa el tiempo de silencio,
donde todas las voces humanas están calladas y se pueden escuchar las voces espirituales. Hay sentidos espirituales de nosotros que están cerrados, que Dios necesita que se abran en el día de hoy. Hay sentidos espirituales que están totalmente cerrados, pero Dios necesita que esos sentidos se abran en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que muy de mañana, en Marcos 16:12, muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro para ver a Jesús cuando estaba muerto. Mire, la palabra de Dios tiene miles de textos bíblicos que hablan de la madrugada, de la oración, del tiempo de madrugada, de lo que representa en el mundo espiritual, de lo que representa en el mundo físico, de su esencia, de su poder, del beneficio que podemos tener al orar a este horario. Quiero decirte el día de hoy, que la mañana, las 3 de la mañana, representa un desafío espiritual. Representa ese desafío que muchos de nosotros a veces tenemos ese temor, tenemos ese miedo. Dios quiere que alguien se despierte, que alguien despierte su espíritu y diga: me voy a despertar a contrarrestar la tiniebla. Me voy a despertar a hacerle guerra a los espíritus inmundos. Me voy a despertar a hacerle guerra a los espíritus que atacan mi familia. Me voy a levantar como intercesora. Me voy a levantar como intercesor y voy a orar de madrugada. Voy a reprender los espíritus que están operando en la vida, que están operando en los cuerpos. Voy a orar porque creo que el poder de Dios se va a manifestar. Creo que cosas poderosas van a ocurrir. Creo que cosas grandes van a ocurrir en mucha gente el día de hoy. Gente que se va a levantar y va a decir: hoy me levanto en oración. Hoy me levanto en esa búsqueda de madrugada. Hoy empiezo a orar a ese horario que había perdido. ¿Sabe por qué Satanás no quiere que muchos cristianos oren de madrugada? ¿Por qué Satanás a mucha gente lo quiere mantener dormido? ¿Por qué Satanás a mucha gente lo quiere mantener con ese sueño espiritual que no quiere que se despierten de madrugada? Porque de madrugada se activa la revelación. Gloria a Dios. De madrugada los sentidos espirituales se abren. Dios mío. De madrugada los sentidos espirituales se desbloquean. Hay gente que recibe un desbloqueo de lo que es el sentido espiritual cuando ora de madrugada. Cuando oramos de madrugada recibimos un desbloqueo de lo que es el mundo físico y entramos al mundo espiritual. Hay gente que le ha pedido: Dios mío, revélame, Dios, cómo ver el mundo espiritual, cómo conocer el mundo espiritual. Recuerdo, hermano, que una de las cosas que me dio acceso a la visión, que me dio acceso a la revelación, que me dio acceso a la conexión del mundo espiritual, fue levantarme a orar. Orar en la madrugada, orar a las 3 de la mañana, abrió un acceso en mí. En el día me despertaba y veía los demonios, y aún lo veo, los demonios en las caras de la gente, los demonios en los cuerpos, los demonios en la mirada, las operaciones demoníacas. Dios me revelaba las operaciones espirituales, nos mostraba las cosas que iban a pasar, los levantamientos. A veces tenía sueños en medio de la madrugada que al otro día físicamente las cosas se materializaban. Tenía visiones. El que ora de madrugada tiene acceso a visión, tiene acceso a revelación, tiene acceso a la voz de Dios, tiene acceso a escuchar la palabra, a recibir visiones de Dios, a recibir toques sobrenaturales. El que ora de madrugada tiene un acceso especial a lo que es el mundo espiritual. Hay gente que va a vivir en la iglesia y mucha gente te va a ocultar este tema. Y hay gente que no va a querer que tú escuches esto. Hay gente que no va a querer que tú escuches esta palabra. Hay gente que no va a querer que tú escuches esto y que esto no se predique. Hay gente que va a desear que tú nunca escuches esto. Los demonios no quieren que la iglesia despierte. Agua, llama. Los demonios no Los demonios no quieren que los cristianos sepan esto. El diablo no quiere que los cristianos de hoy despierten en esta área. No quieren que los sentidos espirituales se abran. Una de las formas que existen para que tus sentidos espirituales se abran es cuando entra a la intimidad, a la oración profunda en la madrugada. Hay gente que sus sentidos espirituales están totalmente tapados, cerrados, obstruidos, porque no tienen conexión con Dios en la madrugada. La Biblia dice que Pedro
Pedro, cuando vio a Jesús en la madrugada venir caminando hacia ellos en el agua, dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y dice la palabra que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Oiga, si hay algo que desata la unción de milagro, el poder de milagro en un ministerio, el poder de liberación, es orar a las 3 de la mañana. La oración a las 3 de la mañana desata el poder de Dios para operar milagro, para liberación, para salvación, da visión, da discernimiento, permite que los sentidos espirituales se agudicen, te da mayor sensibilidad, mayor conocimiento del mundo espiritual. Por eso hay gente que está muy naturales, hay gente que está muy humano, y usted le habla de eso y le van a decir: pastor, usted está hablando cosas raras. Le estoy diciendo que en la madrugada se ven cosas espirituales, se ven misterios. Recuerdo que una noche, y tú, Anamasama, una noche orando, gloria a Dios, estaba llorando, y recuerdo que estoy de rodillas en una esquina del altar de la iglesia. Y mientras estoy en la esquina del altar de la iglesia, mientras oro ahí en el altar, la plataforma, estoy orando, siento que mi espíritu, mi alma se despega del cuerpo. Cuando salgo, estoy en el aire, gloria a Dios. Pero en el aire, cuando miro, veo que el aire, aleluya, está lleno de demonios que están ahí en el aire, todos flotando en el aire. Demonios con capucha, demonios con cuernos, demonios con 5 ojos, con un ojo, toda clase de demonios. Urrema Shamaya. Recuerdo que ese día, aleluya, cuando vi eso, de pronto sentí temor, pero después sentí como el Espíritu Santo me dio la fortaleza. Y recuerdo que ese día yo empecé, no sé cuánto han visto los muñequitos, dibujos animados, donde arrojan poder por las manos, donde los muñequitos arrojan poder por las manos, unas luces blancas, y eso es poder y destruye. Así empecé yo a arrojar poder por las manos, y yo reprendía, y en una sola reprensión, Ushema, Mayandalaya, en una sola reprensión, recuerdo que solamente con levantar una mano caían cientos de demonios por un área. Levantaba la otra y los demonios iban fuera. En esa hora de la madrugada, recuerdo que yo viví una experiencia tan grande que cuando volví a Bashanda, volví a mi cuerpo después de atacar, después de reprender, después de enviar ese poder que derribaba su espíritu, volví al cuerpo, y cuando volví estaba sudado y volví, regresé hablando en lengua. Abashanda. Hey, Dios mío, volví hablando en lenguas. Voy a hacer un video de eso, del poder, el misterio de hablar en lengua, para qué sirve el hablar en lengua, qué se desata en hablar en lengua, las cosas que ocurren cuando hablamos lengua. Recuerdo que volví hablando en lengua, y cuando volví hablando en lengua, ese momento, cuando regresé en ese momento, el Espíritu Santo me hizo entender que libré una batalla en el mundo espiritual, que así como estaban en el aire los demonios, así estaban tramando, así estaban operando sobre regiones, sobre ciudades, sobre pueblos, planeando maldiciones, trayendo enfermedad, trayendo accidentes, trayendo contiendas, trayendo pleitos, trayendo disensión entre los hombres, trayendo y aumentando el pecado en la gente, trayendo y aumentando la perversidad en los seres humanos. Así en esa madrugada lo pude ver. Le dije que la madrugada trae visión, la madrugada trae revelación, la madrugada trae el poder de liberación, la madrugada trae el poder de la sanidad, trae el poder de los milagros, da la visión, da el don de ciencia y de revelación. Si usted entrevista a un profeta de estos tiempos, de los que son profetas reales, le pregunta cuáles son tus horarios preferidos para orar, te dirán: mis horarios preferidos son a las 3 de la mañana. La mayoría de la gente que escucha voz de Dios, que recibe revelación, ora a las 3 de la mañana. La mayoría de la gente que tiene conexión con el mundo espiritual te dirá: yo oro a las 3 de la mañana. Gente que tiene visiones. Hay gente que nadie lo conoce, pero constantemente está viendo visiones. Hay gente que se va a identificar, va a decir: yo también estoy viendo visiones. Yo también estoy viendo visiones, dame tiempo. Yo también estoy viendo visiones. Yo también estoy viendo, gloria a Dios, las revelaciones. Yo también vi espíritu sobre mi casa, sobre mi familia. Gloria a Dios, Johncito. Vi espíritu operando, dame tiempo. Vi espíritu operando sobre las áreas, operando en mi familia, operando sobre la región. Hay gente que se le ha revelado incluso el principado que opera en su ciudad. Hay gente que ha visto el demonio que está operando en su familia. Hay gente que ve y ha visto el demonio de miseria. Hay gente, Eraman Shakandalaya,
Yo recuerdo que una vez hablando con un profeta, me dijo: varón, yo vi el demonio de miseria, yo vi el espíritu de miseria, porque orábamos de madrugada, y cuando terminábamos de orar nos poníamos a leer la Biblia, y él me dijo: yo vi el espíritu de miseria. Y cuando le dije cómo era el espíritu de miseria, me dijo: tenía muchos trapos, tenía mucha ropa vieja, tenía muchos trapos, estaba muy andrajoso, tenía ropa vieja por todas partes. Gloria a Dios. Le pregunté: pero dime, ¿y cómo era? Me dijo: era como un anciano, era como un anciano viejo, con ropas viejas, con ropas andrajosas, con ropas curtidas, con ropa dañada. Así lo vio mi compañero, el espíritu de miseria. Yo le pregunté, gloria a Dios, cómo era, porque quería ver. Siempre uno que quería o quiere ver lo que es el espíritu de miseria, o cómo se manifiesta, o cuál es la característica. Hay espíritu que Dios te lo va a revelar de cierta manera. Recuerdo que otra vez también, estoy hablando de visiones, siento una unción para compartir las visiones. Nunca he compartido esto, pero siento esta unción para compartir estas visiones. Recuerdo que una vez mientras oraba, gloria a Dios, me quedé dormido. Y mientras estaba orando, mientras me quedé dormido en esa oración, gloria a Dios, recuerdo que una vez un perro de esos perros grandes, negros, no sé cómo se llaman, los pitbull, rottweiler, creo que son rottweiler, de los grandes negros que tienen una mordida, que gritan, ellos ladran fuerte. Recuerdo que una vez soñé que yo estaba caminando en los alrededores de mi casa. Y cuando iba caminando por mi casa, recuerdo que me salió al encuentro un perro negro, grande. Ese perro negro y grande me miró de frente y me habló y me dijo: te odio, quiero matarte, me dijo. Y recuerdo que yo tuve miedo, porque hay gente que dice: no, yo veo a los demonios, yo no tengo miedo. Me sobrevino un sobresalto, tuve un temor tremendo en mi vida, me espanté, pero a la misma vez vino la voz del Espíritu Santo y me dijo: reprende. Y cuando yo empecé a reprender el demonio, recuerdo que el demonio, el perro, empezó a ponerse pequeño. Y mientras yo más reprendía, el perro empezó a ponerse pequeño. Y yo reprendía. Y mientras más reprendía, más pequeño se hacía el perro. Llegó un punto donde ya ni siquiera se podía ver el perro. Y cuando ya se puso tan pequeño que sus ladridos no se escuchaban, recuerdo que yo lo reprendí, se evaporó, se desapareció. Son visiones. Es el acceso que te da la oración de madrugada. El acceso espiritual que te permite la oración de madrugada. Es el acceso a lo sobrenatural que te permite orar a las 3 de la mañana. La oración a las 3 de la mañana te da un nivel de revelación profundo. Recuerdo que Dios me decía las cosas que iban a ocurrir. Dios me hablaba, me decía: mañana tú vas a predicar. Recuerda, gloria Mashataramakanda. Gloria a Dios. Recuerda, mañana vas a predicar. Cuando te den oportunidad, toma esto, haz aquello. Gloria a Dios. A veces Dios me decía: coge un palo de escoba, dile a la gente que esta es la vara de Aarón. Dios me daba simbología, me revelaba palabras proféticas. Eran unos niveles de locura. Unos niveles de locura espiritual que trae la oración de madrugada. La Biblia dice que hay cosas que para los hombres humanos son locura. Para una gente normal, usted decirle que usted se despierta a las 3 a orar es una locura. Te dicen: tú estás perdiendo el tiempo, pierde tu sueño. Hay muchos naturales, humanos, terrenales y diabólicos que no entienden esto, que no saben el nivel de conexión que tú tienes cuando tú oras a esa hora. Yo recuerdo que yo tenía un hábito, y es un hábito que aún tengo en mi alma y en mi espíritu, que ese hábito era tan fuerte en mí que cuando ya llegaba esa hora, yo tenía que estar despierto. Yo tenía que estar activo, no importaba que yo tuviera sueño, no importaba que yo estuviera cansado, no importaba que yo tuviera mucho cansancio. Yo me despertaba y iba a orar, y esa hora sentía la unción, sentía el espíritu, sentía el sustento, sentía el poder de Dios como fluía en mi ser, sentía como la unción fluía en mi espíritu, sentía como el poder se metía en todo mi ser. Recuerdo, gloria a Dios, muchas experiencias hermosas que tuve en la oración de madrugada. Esa oración de madrugada, esa conexión a ese nivel, me permitía ver los espíritus a toda hora. Yo veía los espíritus a toda hora, lo veía. Lo veía en todas partes, en la calle, en la escuela, en los barrios. Incluso recuerdo que un día llegué de la iglesia en la tarde, de la oración de las 3 de la tarde. Y cuando llegué de la oración de las 3 de la tarde, me tiré en mi cama boca arriba, mirando hacia arriba.
Y cuando me tiro mirando hacia arriba, veo un demonio suspendido en el aire. Y en ese momento, ese demonio suspendido en el aire se abalanzó hacia mí. Y recuerdo que de la cama salieron 2 manos y me agarraron por los brazos. Y salieron 2 manos más y me agarraron por los pies. Y otras 2 manos me estaban agarrando el cuello. Y el espíritu, el demonio suspendido en el aire con un sombrero negro, vestido de negro, no tenía ojos. La parte de los ojos estaba blanca completamente. Shaya. Recuerdo que me estaba ahogando y me estaba ahorcando. Yo no podía ni siquiera decir gloria a Dios. Y cuando me estaba ahorcando este espíritu, recuerdo que en ese horario, cuando sentí que me estaba ahorcando, yo dije dentro de mí, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y al instante se empezó a romper. Al instante se empezó a desprender. Al instante las manos que salieron de debajo de la cama me soltaron. Las manos que salieron de debajo de la cama, las 6 manos que salieron de dentro de la cama. Escuche bien. De dentro de la cama, que me estaban ahorcando, me estaban quitando la respiración. Y el demonio que estaba en el aire me estaba mirando. Estaba como succionándome el alma, desconectándome de la tierra. Yo no podía respirar y no podía mover las manos. Me inmovilizó. Gloria a Dios. Me inmovilizó. Recuerdo que estaba inmovilizado. Para muchos que han dicho, a mí me ha pasado eso. Me han inmovilizado los demonios. A mí me pasó y me ha pasado que hay espíritus que vienen y te inmovilizan. Tú no puedes mover la mano, ni los pies, ni nada. Recuerdo que estaba en el piso una vez orando y cuando me quiero despertar, no me puedo mover. Estoy inmovilizado. No me puedo mover. O sea, yo le estoy dando una orden con mi cerebro, a mi mano que se mueva y no se movía. Le daba una orden a la mano izquierda y no se movía. No podía mover un dedo. Incluso, oiga algo más profundo que me ha pasado a mí en experiencia, teniendo guerras espirituales con demonios. Recuerdo que a veces, mientras yo estaba dormido y me despertaba o los espíritus me atacaban, se me iba la voz. O sea, no podía hablar. Era una opresión tan profunda que se me iba la voz. Era una opresión tan fuerte que se me iba la voz. Yo perdía la voz. Ay, 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 siento a Dios. Perdía la voz y se me iba la voz que no podía hablar. Para poder reprender ese espíritu, yo tenía que en mi mente decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y repetía constantemente, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Y eso ahí me soltaba, me inmovilizaba, me quitaba las funciones de la mano, me quitaba las funciones del habla. Son espíritus que se mueven, que atacan a la gente. Hay gente que está teniendo ataques espirituales, y piensan que son locuras, que nada más a ellos que le pasan, que están viendo visiones, están viendo sombras, están viendo cosas. Son espíritus que están atacando, que solamente la gente que tiene los ojos espirituales abiertos y los oídos espirituales abiertos lo pueden ver. Estoy diciendo a la gente que tiene su espíritu sensible, que conoce lo espiritual, la gente que conoce el mundo espiritual, que sabe lo que es pelear con los espíritus, guerrear con los demonios, conocerá esto, los beneficios, el misterio de la oración a las 3 de la mañana, el misterio de las 3 de la mañana. Se mueven los espíritus, es cierto. Se mueven los demonios, es cierto. Pero también las 3 de la mañana es un tiempo precioso para tener una conexión con Dios. Es un tiempo precioso para recibir experiencias espirituales, para recibir experiencias sobrenaturales. Es un tiempo hermoso para recibir conexión con lo sobrenatural. El Espíritu de Dios le está hablando a alguien el día de hoy. Le está diciendo, yo quiero que tú entiendas eso. Yo quiero conectarte. Yo quiero darte la conexión. Yo quiero darte la sensibilidad. Yo quiero abrir tu espíritu. Yo quiero abrir tus sentidos espirituales que están cerrados. Yo quiero que tengas acceso a lo sobrenatural. Yo quiero que dejes de vivir ignorando lo que es el mundo espiritual. Empezamos este video hablando de lo que tiene que ver con el mundo espiritual. El mundo espiritual es real. Pablo habló de él. Cristo habló de él. Los apóstoles hablaron de él. Toda la Biblia está llena de lo que es la operación del mundo espiritual y la operación de los demonios que se materializa en lo físico, pero empieza en lo espiritual. Por eso quiero que hoy abra tu corazón
y entiende esta palabra. El misterio que encierra a las 3 de la mañana. Es una primera serie, un primer video. Quiero que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús y espero que hayas aprendido el día de hoy con esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano pastor Miguel Mateo. Búscame en todas mis redes sociales como Pastor Miguel Mateo Oficial en YouTube, Miguel Mateo en Facebook, Pastor Miguel Mateo en TikTok, en todas las redes sociales, Instagram, Pastor Miguel Mateo. Búsqueme para más contenido como ese. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz sea con ustedes. Amén.